Bueno, vamos a hablar ahora sí sobre sobre el concepto de fuerza, perdón. Antes de hablar del concepto de fuerza, tenemos que hablar de Isaac Newton, ¿verdad? Esta figura es súper importante. Para mí, en mi opinión, el científico más importante de la historia, o por lo menos de los científicos más importantes de la historia. Gracias a él, ¿verdad? Tenemos las leyes del movimiento, ¿verdad? Básicamente gracias a él se funda esta área de la física, ¿verdad? Antes era más hacia la filosofía natural. Este, ¿Verdad? Él crea, bueno, descubre las leyes de movimiento, las leyes gravitatorias, ¿verdad? La ley gravitatoria, antes de cumplir 30 años inclusive. Habían problemas que él no podía resolver de estos o no se podían resolver con las matemáticas del momento, ¿verdad? Y él también entonces inventa el cálculo. Se atribuye también a Leibniz, ¿verdad? Creo que los dos lo logran en momentos parecidos por problemas distintos, solo que en aquella época la comunicación, ¿verdad? No era tan inmediata como ahorita. Entonces, mientras se escribían cartas y así, esas cartas podrían tardar meses, ¿verdad? En llegar de una persona a la otra. Entonces sí, básicamente Newton también, ¿verdad? No se sacó nada debajo de las mangas, ¿verdad? En el sentido que él no logró todo esto solo, como él mismo lo dice, ¿verdad? Él logró lo que logró porque estuvo parado en hombros de gigantes, en el sentido que se basó en trabajos de Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, Galileo Galilei, ¿verdad? Entonces sí, él no se saca esto de la nada. También es interesante que era místico, tiene trabajos no solo en ciencia, ¿verdad? En matemáticas, también en óptica, en termodinámica y también sobre alquimia. De hecho, tiene ahí unos comentarios a la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, ¿verdad? Le gustaba todo esto de la mística y así. Pero bueno, gracias a él tenemos esto de las fuerzas. Entonces nosotros nos vamos a basar en fuerzas de contacto, ¿verdad? Fuerzas aplicadas en este caso. Tenemos como un resorte, una persona que arrastra un carrito, ¿verdad? O un jugador pateando una pelota. Hay otras fuerzas de campo, que estas se salen del alcance de este curso, que una de esas es la fuerza gravitacional, otra es la fuerza eléctrica y otra la magnética, ¿verdad? Las fuerzas son vectores, entonces como lo vemos en esta figura, ¿verdad? Podemos tener una fuerza de 1 Newton. Bueno, ahí ya de una vez les dije que las fuerzas se dan la unidad internacional, ¿verdad? Del SI son newtons. Después vamos a ver de cómo se componen los newtons, porque no es una de las unidades básicas, ¿verdad? Entonces si tenemos una fuerza aplicada de 1 Newton hacia abajo, otra fuerza aplicada de 2 newtons hacia abajo y las combinamos, da 3 newtons, ¿verdad? Pero si tenemos fuerzas igual de 1 Newton y 2 Newton aplicadas pero en diferentes direcciones, ¿verdad? Tenemos que hacer una sumatoria vectorial. Ahora importante, vamos a trabajar en la primera ley de Newton y los marcos de referencia inerciales. Entonces dice, en ausencia de fuerzas externas y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, que es un marco de referencia inercial, ya casi lo vemos, un objeto en reposo se mantiene en reposo. Entonces un objeto en reposo se mantiene en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante. Entonces esto es importante, este movimiento es un movimiento con velocidad constante, ¿verdad? Entonces, básicamente, si un objeto se está moviendo a velocidad constante, va a tender a moverse a velocidad constante, al menos de que haya una fuerza exterior, o igual si está en reposo, ¿verdad? Se va a mantener en reposo, al menos de que exista una fuerza exterior. Y dice que si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible identificar un marco de referencia inercial en el que el objeto tiene una aceleración cero. Dejemos ese pensamiento ahí, devolvámonos a la primera ley de Newton. Supongamos que yo tengo una masa acá, ¿verdad? Y supongamos que mi masa es una masita vidrio y está llena de agua. Entonces,
Si nosotros estamos hablando normal y en la mesa hay una botellita de agua o algo así, y de la nada esta botellita de agua sale, o esta bolita con agua sale disparada hacia el suelo, ¿verdad? Tal vez una bolita es más sencillo que pase eso, ¿verdad? Pero supongamos entonces mejor que tenemos una botella. Tenemos una botella cargada con agua. De la nada, esta botella se cae, hace un reguero ahí en el suelo, ¿verdad? Y se quiebra. Pero yo estoy seguro que nosotros nos asustaríamos, ¿verdad? Por eso le llamo yo la ley de los fantasmas. A mis alumnos les da risa. Porque yo no espero que esto pase. O sea, si esta botella está ahí y de la nada, no está a la orilla ni nada, y de la nada sale disparada por una fuerza, nosotros nos asustamos sin saber las leyes de Newton, y nos asustamos porque sabemos que para que ese objeto cambie de estar en reposo a movimiento, tiene que dar una fuerza que actúe sobre él. Entonces, básicamente, esa es la primera ley de Newton. ¿Y qué es un marco de referencia? Bueno, entonces, supongamos que ahora yo tengo mi mesita, ¿verdad? Mi mesita está acá y ahora sí tenemos una masita, que es una bolita. Y también vamos a tener, supongamos que vamos a tener acá un camión, o bueno, un autobús. Yo no soy bueno manejando, no soy bueno manejando, no soy bueno dibujando, y supongamos que tenemos ahí un bus con una pared así transparente, o sea, un vidrio grande, donde podemos ver una mesita, y en la mesita está la misma bola, ¿verdad? Entonces vamos a tener esta situación en dos lugares distintos. Uno va a ser una mesita que se encuentra quieta, en reposo, y otro va a ser un autobús. Supongamos que el autobús se va moviendo a una velocidad constante. Entonces, si yo veo esto, ¿verdad? Si yo estoy dentro del bus, voy a ver que se cumple la primera ley de Newton tranquilamente. Igual, si yo estoy afuera del autobús y veo esta mesa, ahí esto se cumple totalmente. El problema es qué pasa si mi autobús frena. O sea, si tiene una aceleración contraria, ¿verdad? Entonces, va a tener una velocidad final que va a ser menor a la velocidad inicial. Entonces, esta bola, la aceleración es causada por un agente exterior a la bola. Entonces, esta bola nosotros vamos a ver como si se siguiera moviendo, ¿verdad? Se va a seguir moviendo a la velocidad que traía. Pero entonces ya esto no es un marco de referencia inercial, porque en ese marco parece que no se cumple la primera ley de Newton, ¿verdad? Lo mismo si este autobús acelera en la dirección contraria, ¿verdad? Esta bolita se va a ir moviendo más despacio, entonces se va a ir hacia allá, ¿verdad? Entonces, esto que está acá es un marco de referencia no inercial, porque tiene una aceleración. Si nuestro marco de referencia es sin aceleración, o sea, solo con velocidad, son marcos de referencia inerciales. Otra cosa de los marcos de referencia es que va a ser también un diagramita, ¿verdad? Donde yo pongo todas mis fuerzas, ¿verdad? Ahí vamos a ver eso. Pero básicamente esos son los marcos de referencia inerciales y los marcos de referencia no inerciales y la primera ley de Newton.